En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos a otros dos temas, entre tantos, que pueden estudiarse en antropología teológica. Uno que ya estaba anunciado es el de la fecundidad, y otro que también ya anunciábamos es el hecho de que el ser humano existe como hombre, como varón o como mujer. Vamos entonces con la fecundidad, que está también relacionada, por supuesto, con la diferencia y complementariedad de los sexos. Este tema de la fecundidad puede abordarse de dos o tres formas distintas, y todas tienen una profunda raíz bíblica. Primero, nos damos cuenta que puede hablarse de fecundidad desde el tema de abundancia y escasez. Me explico. Dios, como se revela en la Biblia, es un Dios abundante. Su creación es abundante. Su providencia es abundante. Y su bondad es tan grande que no pone como condición una respuesta. Esto lo expresa Cristo cuando dice que Dios nuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. De manera que Dios tiene una bondad que excede nuestro pensamiento, que excede nuestras expectativas. Una bondad que va más allá de los cálculos muchas veces mezquinos que oprimen nuestra vida. Y esta abundancia divina pues se expresa también en la creación con la multiplicidad de seres. En la primera parte de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino estudia primero a Dios como creador, Dios en sí mismo, que ahí es donde viene todo el estudio de el Dios uno y el Dios trino. Después, Dios como creador. Y después, Dios como conservador, el que sostiene la creación. En ese estudio de la conservación de la creación, Tomás hace referencia a la multiplicidad de los seres y a la providencia divina. Y nos cuenta Tomás que esa multiplicidad de seres de alguna manera refleja la riqueza interior que hay en Dios. La expresión de él más o menos es que toda la abundancia que hay en Dios no podía ser expresada en una sola criatura. Entonces la multiplicidad y belleza y variedad y complejidad de las criaturas de alguna forma alude a toda esa riqueza interior de Dios. No la traduce. No podemos hacer una equivalencia entre el infinito de Dios y la creación, por más variada que sea. Pero en esa variedad, como que hay una señal que nos invita a levantar la mirada y a darnos cuenta que Dios es abundante. Esa abundancia de Dios luego se convierte en mandato para el hombre. Creced y multiplicaos.
en la multiplicidad de una descendencia, de nuevo, abundante, el ser humano, podemos decir que en cierto sentido está prolongando la abundancia de Dios. El crecimiento de cada persona y luego la multiplicación de los seres humanos a través de una descendencia generosa, abundante, es como la prolongación de la abundancia misma de Dios. De esa manera, la fecundidad, que al principio en la Biblia se refiere fundamentalmente a fecundidad biológica, corporal, la fecundidad es la manera, podríamos decir, obvia, de traducir toda esa generosidad, y otra vez repito la palabra, toda esa abundancia que hay en Dios. Por la misma razón, la esterilidad es vista como una desgracia, como una maldición. Y rápidamente uno puede evocar distintos textos donde se habla de la tristeza de la esterilidad, la tristeza de no tener hijos. Así, por ejemplo, Abraham se lamenta ante Dios porque Dios ha sido muy bueno con él, le ha dado tantas cosas. Pero Abraham dice, ¿de qué me sirve todo esto si me va a heredar un criado? Es decir, si no hay un hijo de mis entrañas. En el libro de los Jueces, la hija de Jefté, que va a ser brutalmente sacrificada por su propio padre, esa historia la conocemos bien, ella admite lo que podríamos llamar su destino, pero le pide al papá un tiempo, unas semanas, unos meses, para llorar con sus amigas. Y lo que va a ser el motivo de ese llanto es, voy a morir sin hijos, voy a morir estéril. Luego tenemos la disputa que se presenta entre Ana y Feniná, esposas de ese hombre, el papá de Samuel. Entonces Feniná se burla y oprime a Ana, a la que ve ciertamente como rival, es apenas natural, pero no es solo tema de rivalidad de mujeres que en esas circunstancias comparten un esposo. No es solo la rivalidad, es la crueldad de la que tiene hijos frente a la que no tiene, haciéndole sentir que es una desgracia y que es una maldita. Bueno, podríamos recordar muchos más textos. Por eso mismo, porque hay tantos textos sobre la esterilidad, la victoria sobre la esterilidad se convierte en una señal clarísima de que Dios está presente. Así, por ejemplo, Manoaj, el papá de Sansón, pues puede regocijarse porque la esposa era estéril y finalmente queda embarazada y de ahí nace Sansón. Pero antes de ella, por supuesto, tenemos el caso de Sara, la esposa de Abraham. Es decir, que el Dios que vence la esterilidad es el Dios que vence esa especie de bloqueo que no permitía que se viera su abundancia, su generosidad. Dicho esto, sin embargo, debemos reconocer que ya desde el Antiguo Testamento hay una especie de límite a esa mentalidad que concentra toda la fecundidad en el tener hijos. Por ejemplo, vemos que Dios le pone como una especie de penitencia o como una especie de señal visible a Jeremías, indicándole que no debe casarse. Y en el contexto de aquel tiempo, pues eso también significaba no tener hijos. De tal manera que nadie negará la importancia de Jeremías, pero Jeremías es un hombre estéril. Y luego encontramos en el profeta Isaías
un texto sobre los eunucos, donde nos damos cuenta que la esterilidad física no es necesariamente equivalente a desgracia. La palabra que aparece en Isaías es: a los eunucos que guardan mis sábados, diles que recibirán tales y tales bendiciones. Entonces la obediencia a Dios aparece como superior a la fecundidad biológica. Estos textos están tomados del Antiguo Testamento, claro está, pero será sobre todo en el Nuevo Testamento donde aparece claramente dicho que la fecundidad biológica no es la máxima bendición. Entonces tenemos a Pablo de Tarso, a Juan Bautista y sobre todo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. El texto clave aquí es el del capítulo 1 de San Juan, cuando se habla de los que han nacido de Dios. Aquellos que creen y aceptan el mensaje de Jesucristo, que no tuvo hijos biológicos, esos, dice aquí el texto de San Juan, no han nacido de la carne ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. O sea que todo este proceso de revelación bíblica nos lleva a apreciar la reproducción biológica, corporal, claro está, pero no absolutizarla, porque hay algo superior. Y esa superioridad queda claramente enunciada en 1 Corintios 7, cuando el apóstol San Pablo dice: yo quisiera que todos fueran como yo. Está hablando en el contexto del matrimonio. Ahí presenta como superior la vida que él lleva, que no es una vida de fecundidad biológica. Pero al mismo tiempo Pablo se da cuenta que el matrimonio no es condenable. Invita como un camino superior a la virginidad, pero se da cuenta que no es vocación de todos. Y en el mismo sentido también se expresa Cristo. Cristo dice que se trata de una vocación. Las palabras de Cristo son volverse eunuco por el reino de los cielos. Bueno, todo este recorrido que hemos empezado con la palabra abundancia nos muestra cómo la palabra de Dios tiende hacia la fecundidad. La fecundidad es una traducción en la historia de la abundancia eterna que hay en Dios. Que esa abundancia, según muestra el camino de la revelación, no termina en la abundancia o en la reproducción biológica. Pero de todas maneras nos damos cuenta que sí somos llamados a ser fecundos. Y ahí aparece la frase de Cristo: yo os he enviado para que deis fruto, y un fruto que permanezca. Cristo no los está enviando a que tengan esposas o tengan hijos, pero sí les está enviando a que den fruto. Entonces ahí aparece el tema de la fecundidad. Y queda claro entonces que un rasgo de una antropología sana es la fecundidad. Bueno, ahí terminamos esa primera aproximación. Esa aproximación parte del concepto de abundancia. Ahora vamos con otro ángulo. El otro ángulo lo encontramos sobre todo en el libro del Eclesiastés. El libro del Eclesiastés, también conocido como Cohelet, tiene una gran cantidad de preguntas que podemos llamar existenciales. Preguntas existenciales. ¿De qué clase? ¿De qué vale el esfuerzo? El Eclesiastés
que se presenta como una especie de personificación de Salomón, el hombre sabio por excelencia en el Antiguo Testamento. El Eclesiastés es el relato de un hombre que ha recorrido el camino de la vida y que, habiendo recorrido ese camino, ha conocido la tristeza y la alegría, el dolor, la desesperación, el entusiasmo, la fiesta, el duelo. Es un personaje interesante que a veces nos produce desazón, nos produce impaciencia. A veces cuando uno lee el Eclesiastés, casi que le entran dudas, pero este señor sí creía en Dios o no creía, o qué era lo que creía. Porque parece cuestionarlo todo. ¿Qué saca el hombre de todo lo que labora bajo el sol? Esa expresión bajo el sol es muy propia de ese libro y pareciera indicar en cierto sentido una especie de mirada superior, la que tendría el sol, una mirada superior que abarca la realidad humana como una especie de dron, ahora que tenemos tantos drones por todas partes, como una especie de dron que mira el conjunto. Con tanto repetir la expresión bajo el sol, parece que el Eclesiastés nos está invitando a subir y subir nuestra perspectiva, no quedarnos en lo inmediato, sino ascender, buscar la perspectiva de Dios en cierto sentido. Y desde esa perspectiva superior muchas cosas parecen absurdas. Pensemos, por ejemplo, en una persona que se casa, con todo el proceso que implica conocer a esta mujer, enamorarse de ella, cortejarla, definir la boda, casarse, tener hijos. Pasan los años, tienen algunos disgustos, también tienen algunas alegrías, van llegando años difíciles. Bueno, como le pasó a Ezequiel, esta mujer se enferma y muere. Entonces no nos quedemos mirando solo el día de la boda, por ejemplo. El día de la boda todos son sonrisas y aplausos y cantos y una cena magnífica. Miremos sí la boda, pero miremosla dentro del conjunto, mirada desde lo alto, bajo el sol. Si nosotros miramos la vida humana así desde lo alto, entonces empezamos a hacernos preguntas muy serias. ¿Cuál es el propósito de todo? Imaginémonos que, por ejemplo, ponemos aquí sobre la mesa toda la historia de ese hombre. Lo voy a poner de aquí hacia allá. Entonces, aquí es un jovencito que conoció a esta chica, que se enamoró de ella, que la cortejó, se comprometieron, se casaron, fueron felices, tuvieron algunas dificultades, bueno, algunos hijos enfermos, sigue la historia, se vuelven mayores, murió. Miremos no un punto, sino miremos la línea. Si nosotros estamos mirando desde arriba, y vamos a suponer que esta mano está puesta sobre el momento de la boda, que tal vez fue un momento muy feliz, la boda y la luna de miel y todo aquello, y aquí tenemos el momento del duelo porque se le murió su esposa. Nosotros, desde esta perspectiva alta, cuando miramos esa línea y miramos a este pobre aquí, todo alegría, todo sonrisa, nosotros lo miraríamos casi con lástima, como diciendo, pobrecito, no sabes lo que te viene. Entonces, ese es el tipo de mirada al que nos invita el Eclesiastés. Esa mirada equivale a la pregunta por el sentido. Uno sí tiene derecho a alegrarse, sabiendo que quizás 2 pasos más adelante viene una tragedia,
Por estos días los aficionados al deporte están de duelo por la muerte en un accidente automovilístico que sucedió en este país de un jugador de nombre Diogo. Eso he aprendido por las noticias, yo no lo conocía, no soy muy fanático de los deportes. Bueno, este Diogo iba con su hermano en un auto y en alguna carretera de España, pues han tenido un accidente que resultó fatal. Así que han muerto ambos. Diogo, gran jugador portugués, podemos decir que estaba, si no en la cima, llegando a la cima. En ningún caso iba en declive, iba subiendo. De manera que aplausos y cariño y felicitaciones no le faltaban. Pero poco después, de nuevo, si vemos aquí la vida de este hombre, aquí le veríamos recibiendo las aclamaciones de sus fanáticos y 2 días después lo vemos muerto. Ese es el tipo de preguntas que plantea el Eclesiastés. ¿De verdad puede uno alegrarse hoy sabiendo que tal vez mañana va a recibir la peor noticia de su vida? Pero también es lo contrario. ¿De verdad puede uno entristecerse sin saber que más adelante esa tristeza, como dice el Salmo, puede convertirse en alegría? Porque los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Por eso la recomendación del Eclesiastés es un poco extraña. En el día de fiesta acuérdate del luto. En el día del duelo acuérdate de los buenos tiempos, acuérdate de la alegría. Es algo así lo que nos propone este libro, un poco extraño libro, es que como que no nos apeguemos demasiado a algo tan variable como es el presente. Las circunstancias cambian tanto que si tú te alegras demasiado, vas a parecer un insensato cuando 2 pasos más adelante venga una mala noticia. Pero si tú te entristeces demasiado, pues 2 pasos más adelante vas a parecer un exagerado, porque también hay buenas noticias. Entonces, ¿qué es lo que nos propone el Eclesiastés? El Eclesiastés nos propone un modo de vida que dependa menos de las circunstancias tan variables, tan imprevistas. Puedo estar bien y de repente recibir una noticia trágica. Alguien en mi familia se ha accidentado. O voy a recibir un diagnóstico médico terrible. O ha estallado un problema de economía en mi casa o en mi comunidad que nos deja perplejos a todos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la fecundidad? Pues tiene que ver a través del concepto de sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la manera sabia de vivir? ¿Cómo se puede vivir sabiamente frente a la continua ignorancia que tenemos del futuro? Y como el futuro determina tantas cosas, incluyendo el pasado queda en cierto sentido determinado por el futuro. ¿Por qué decimos esto? Porque en la vida también hay desengaños. Hace poco me escribía una amiga que lleva más o menos una dirección espiritual conmigo y me contaba de un chico que le gustaba mucho. Puede decirse que lo tenía idealizado, pues lo dice ella misma. Suele suceder cuando la gente se enamora. Alguien decía que el primer requisito para enamorarse es ser un poco tonto. Entonces ella, así un poco tonta, según palabras de ella, pues así muy idealizado tenía este chico. Pero de repente, por una serie de conversaciones que han tenido,
se da cuenta de las tremendas inmadureces emocionales que él tiene. Y lo que es más duro, se da cuenta que aunque él lograra sanar muchas cosas, ella no tiene futuro con él. Entonces, cuando ella descubre, no tengo futuro con este hombre, todo lo bonito que recordaba de él, los momentos que compartieron y todo aquello, ya no se ve tan bonito, porque desemboca en un abismo, en un desengaño, en un vacío. Entonces, ¿cuál es el sentido de vivir si en cualquier momento la vida puede dar un timonazo y todo se va al traste? ¿Cuál es el sentido de vivir? Y el que se pregunta por el sentido de vivir se pregunta por la fecundidad. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué merece la pena en esta vida? Aquí tendría que dedicarse uno. A la vez, estas preguntas nos llevan a una cierta sobriedad y vigilancia que está presente en el libro Eclesiastés. Por eso dice este libro, dando recomendaciones a los jóvenes: disfruta, pero no te olvides de Dios. O sea que finalmente es Dios el único que permanece, como el sol. Acuérdate, bajo el sol. Dios es el único que permanece. Vive lo que tengas que vivir, pero vívelo bajo el sol. Pero aquí ya no es el sol ese que brilla unas horas al día, sino es vívelo en Dios. Y si vives en Dios, pues encontrarás otra clase de fecundidad. Sobre esto de lo imprevisto del futuro, también tenemos un texto en el Evangelio. Acuérdate de aquel hombre rico que tuvo una gran cosecha. Para él el futuro estaba claro, despejado y muy, muy amable para sus gustos. Las previsiones que hace este acaudalado y exitoso hombre son: tengo bienes acumulados para muchos años. Pero claro, como él tenía que conversar con alguien, pero era un egoísta de 7 suelas, entonces solo conversa con él mismo. Lo cual en sí ya tiene una dosis de ironía muy grande. Él no tiene con quién compartir, solo conversa con él mismo. Por eso se desdobla y ahora le va a hablar a su alma. Es una cosa muy triste. Entonces él le habla a su alma y le dice: alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, échate, come, bebe, date buena vida. Pero Dios le interrumpe ese monólogo y le dice: insensato, esta noche te pedirán tu vida. Y la gran pregunta, que es una pregunta por el sentido: lo que has acumulado, ¿para quién será? Así será todo el que pone su corazón solo en los bienes de esta tierra. Y por eso Cristo, en una versión mucho más explícita y por supuesto mucho más clara que el Eclesiastés, nos invita a algo: pon tus tesoros en el cielo. Así como el sol, ese sol del Eclesiastés, se levanta sobre el conjunto de la historia humana, Cristo nos habla del cielo que se levanta sobre la tierra y nos invita a tener tesoros en el cielo. ¿Por qué tesoros en el cielo? Porque allá las cosas permanecen, allá no hay ladrones que roben, ni polilla que roa. Entonces, esa es una manera de hablar del sentido de la vida. ¿Qué es o cuál es el sentido de la vida? Según la Escritura, el sentido de la vida es bienes en el cielo. O como lo dijo expresamente San Pablo: buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque todo lo demás se extingue, todo lo demás pasa y se apaga. Bienes en el cielo, eso es lo que necesitamos.
Entonces la fecundidad, desde este segundo punto de vista, la fecundidad consiste en llenar de tesoros el cielo. Y Cristo nos muestra en qué consiste esta fecundidad cuando nos habla de la opción por la recompensa perdida para la tierra, pero ganada para el cielo. Porque acuérdate que aquellos que buscan recompensa en esta tierra finalmente son desventurados. Esto lo tenemos en Lucas capítulo 6. ¡Ay de vosotros los ricos! Porque ya tuvisteis vuestra recompensa. ¡Ay de vosotros cuando todos os quieran y os aplaudan! Ya recibisteis vuestra recompensa. Con ese lenguaje Cristo claramente está indicando que el cristiano tiene que tener por opción no recibir la recompensa. No recibirla en esta tierra. Se parece mucho a lo que le dijo la Virgen a Santa Bernardita Subirú. Prometo hacerte muy feliz, pero no en esta tierra. Eso es muy del Evangelio, muy del Evangelio. En cambio, el que pretende tener toda su cuota de felicidad en esta tierra es un gran desventurado, como el rico de la parábola aquel, que también tiene el nombre de Lázaro. Ese es otro modo de hablar de la fecundidad. El primer modo era la abundancia, el segundo modo es este del sentido de la vida. Todavía hay otro modo de hablar de la fecundidad. Este lo tomamos del libro eclesiástico. Por supuesto, no confundirlo con el anterior. El libro eclesiástico tiene dos grandes secciones. En una primera sección se cantan maravillas de Dios, de su amor, de su poder, sobre todo en la naturaleza. Pero hay un cierto punto, en el capítulo 30 y tanto del libro eclesiástico, en que se pasa de los proverbios y de las alabanzas a Dios, creador y providente, y se fija la atención en la historia de la salvación. Las palabras claves que abren paso a esta segunda parte del libro eclesiástico son: hagamos el elogio de los hombres ilustres. Y hay una frase que siempre me llamó la atención de ese pasaje del eclesiástico, porque dice esta explicación: es que hay unos que han vivido como si no vivieran. Han vivido como si no vivieran. O sea que por comparación, los hombres de los que nos va a hablar, ¿cuáles son esos? Pues Abraham, Isaac, Jacob, José, los profetas. Ahí por ejemplo se menciona a Elías con unos elogios lindísimos, al rey David, a Salomón. Todos esos grandes hombres ilustres de los que hace elogio, ellos muestran lo que sí es vivir. Porque los demás, según el concepto de Ben Sirá, que se presenta como el autor del eclesiástico, por eso también se le llama el Sirásida, ese libro, Ben Sirá considera que los demás vivieron como si no hubieran vivido. Tratemos de extraer de ahí una enseñanza para nosotros. ¿Qué es exactamente lo que significa la expresión vivieron como si no hubieran vivido? ¿Y qué fue lo que hicieron hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón? ¿Qué fue lo que ellos hicieron que los pone por fuera del grupo de aquellos que vivieron como si no hubieran vivido? Pues, si ponemos atención a quiénes son esos hombres ilustres, nos damos cuenta que a través de ellos Dios iba escribiendo una historia. Pero todavía lo podemos decir un poco mejor. Dios estaba empujando hacia adelante la historia. Los que empujan hacia adelante la historia son los santos. Este es un concepto que mencionaba el Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, con aquella frase en la beatificación de Marie Puspa: las obras de los santos duran. O sea que la fecundidad queda unida a la santidad.
El santo trasciende su tiempo. ¿Por qué? Porque la bondad que es propia de la santidad, que no es otra cosa sino la bondad de la caridad, permanece. El egoísmo, expresión de un corazón empobrecido por el pecado, el egoísmo no perdura, porque cuando se muere un egoísta, se muere el único al que le interesaba esa historia. El egoísta es como si tuviera una religión con un solo miembro, él. Por consiguiente, cuando se muere el egoísta, se murió el único fanático de ese equipo, el único fiel de esa religión. ¿A quién le interesa seguir las obras de un egoísta? Ya se murió. Ahora yo a lo mío. Como dicen algunos, yo a mi bola, yo a lo mío. Entonces, por ejemplo, tenemos a este señor Adolfo, el del Tercer Reich, el del nazismo. Pues ese señor, él tenía su idea. El Tercer Reich, Reich es reino, ¿no? ¿Y cuál era el primer reino? Pues el primer reino era por allá el de un señor Otón, el segundo reino el de Bismarck, y ahora viene el tercer reino, que debía durar 1000 años. Y tenía sus ideas además repletas de crueldad contra el pueblo judío, aunque no solo contra los judíos. Detestaba a los gitanos, detestaba a los polacos, despreciaba a los rusos, no se entendía con los católicos. Realmente había muy poquita gente a la que él amara, más amaba a los animales, porque eso consta. Entonces, ¿qué pasó? Que ese señor tenía su idea, y mientras él estuvo en el poder hubo muchos que pretendieron acercarse a él y aprovecharse de esa idea para sus propios intereses. Pero en cuanto se murió ese señor, que parece que se suicidó, todavía hay gente que lo duda, ¿no? Pero en cuanto se murió ese señor, ya, ¿a quién más le interesa el Tercer Reich? ¿Qué Tercer Reich ni qué nada? Yo a lo mío, a mi bola. Entonces, por eso el egoísmo es estéril. Porque el egoísta te convierte en el miembro único de una religión en la que tú eres el único sacerdote. Te mueres tú y se acabó esa religión. Tú le estabas dando culto a tu yo, a tu ego. Tú le dabas culto a tu ego. Te moriste tú, se murió el único que le daba culto a tu ego, porque cada uno sigue su propio camino. Por eso el egoísmo esteriliza. Por eso el egoísmo hace imposible la verdadera fecundidad. La santidad, en cambio, tiene como expresión propia la caridad. Y en la medida en que hay caridad, hay una salida de sí mismo. Amor diffusivum sui, decían los medievales. El amor se extiende, el amor se difunde. Entonces, recordando, por ejemplo, a esta ilustre dominica, Marie Puspin, pues fue una mujer llena de caridad. De hecho, la caridad está en el nombre mismo de ellas. Una caridad que ella derramó con tanta abundancia y con tanta inteligencia, particularmente sobre una población que estaba en muy mala condición. Muchísimas jovencitas francesas empezaron a recibir los bienes de la caridad que había en Marie Puspin. Entonces, como el amor se difunde, cuando muere Marie Puspin, pues de todas maneras, ese amor sigue corriendo. El amor no muere con el que muere. En cambio, el egoísta se muere y se acabó su religión. Ya te moriste. Ya terminen de enterrarlo. Acaben ahí con eso. ¿Qué más nos interesa? No nos interesa, ya se acabó. Ya. El egoísmo esteriliza. El amor fecunda.
Esa es la tercera aproximación. Entonces hemos visto 3 aproximaciones. La aproximación desde la abundancia, la aproximación desde el sentido de la vida y la aproximación desde el contraste entre el egoísmo y el amor. Y precisamente este último punto es el que nos conecta con la diferencia entre hombre y mujer. Sobre todo cuando pensamos en lo que significa la palabra machismo y lo que significa la palabra feminismo, que son 2 enfermedades simultáneas de nuestra época. Machismo, ¿qué es? Pues es un modo de egoísmo que afecta pues a los varones, por eso la palabra, y que pone por encima el provecho, el deleite, el placer, el ego del varón, sin que importe la mujer. La respuesta al feminismo, al machismo, tendría que ser la conversión del machista. Esa era la respuesta al machismo. Pero como este mundo detesta la palabra conversión y todo lo que sea conversión, en vez de buscar la conversión de los varones, lo que buscó fue dañar, empobrecer el corazón de las mujeres. Como quien dice, si está podrido el corazón de los varones, vamos a empatar la cosa, ahora que se pudran también las mujeres. Entonces el feminismo, en su mayor parte, hay algunos aspectos válidos, pero en su mayor parte el feminismo no es otra cosa, sino el reflejo en la mujer del egoísmo de los varones. Es algo muy triste, porque no responde a la necesidad profunda de amor. Entre tantas confesiones que un sacerdote escucha, hay algunas cosas que uno oye y que le quedan muy grabadas. Me acuerdo mucho el caso de una mujer que, al confesarse, hablaba de su fracaso matrimonial. Pero a pesar de lo sucedido, ella quería que de alguna manera pudiera salvarse su matrimonio. ¿Qué había sucedido? Pues que estaba casada con un hombre que es como la definición de diccionario de machismo. Qué cosa tan horrible ese señor. El típico que considera que solo él tiene derechos, que él es el que puede gritar, que él es el que puede agredir y que él es el que puede ser infiel. Y eso sobre todo fue lo que más la lastimó a ella. Perfectamente comprensible. Pero entonces esta mujer, viéndose humillada, maltratada, incomprendida y sobre todo viéndose burlada porque él había tenido relación con otra u otras mujeres, entonces ella decidió desquitarse. Y la manera de desquitarse pues obviamente era, si él ha sido infiel, pues yo también voy a ser infiel. Y el motivo principal de la confesión de esta mujer era ese. No la infidelidad del esposo, sino la de ella. La frase que me quedó grabada fue: yo quise voluntariamente ser infiel para vengarme de él. Pero lo que descubrí es que mi infidelidad no me sanó de esa herida, sino que añadió otra, porque ahora me siento burlada por él y sucia por lo que yo hice. Eso describe profundamente el terrible malentendido al que conduce la ideología feminista en su mayor parte, por no decir casi toda. Y es tanto el ruido que tenemos por machismo y por feminismo, y después añádele otros temas que pertenecen de alguna manera a la antropología teológica, pero que no vamos a tratar aquí, obviamente, el tiempo no nos lo da. Pero ahí tocaría hablar de teología del cuerpo, ahí tocaría hablar de ideología de género. Esos son temas que hay que estudiar, porque son temas que están haciendo sangrar los corazones hoy. Pero bueno, este cursillo no se dirige directamente a eso.
Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que se ha llenado de ruido el ambiente social y ese ruido aparece finalmente repleto de sexo, vacío de amor, lleno de agresividad, lleno de gritos, lleno de protestas y al mismo tiempo lleno de lamentos. Y esta expresión que me parece tan elocuente, lleno de tanto vacío. Ese es el mundo en el que estamos, un mundo lleno de tanto vacío, de corazones que en lo más profundo de su ser anhelan amar y anhelan ser amados. Pero el lenguaje que les ofrece el mundo no es el del amor, es el lenguaje del uso. Usar su cuerpo, usar el cuerpo de otros, usar la tecnología. Y todo ello lo único que hace es hundir a tantos hermanos y hermanas nuestros en unas espirales absurdas, sin que logren en medio de esa confusión ver algo distinto. Y la pregunta que tenemos que hacernos, y que es con la que cerramos este pequeño curso, la pregunta es, ¿y qué es lo que habría que ver? Pues lo que habría que ver es cuál es el plan de Dios. Porque nosotros somos obra de sus manos. Entonces es muy importante que el varón se ponga delante de Dios y le diga al Señor, tú me hiciste varón, enséñame a ser varón. O que la mujer se ponga delante de Dios y le diga, tú me hiciste mujer, enséñame a ser mujer. Porque todos los malos entendidos empiezan cuando a la agresividad del varón se le pretende poner enfrente la agresividad de la mujer. ¡Qué esterilidad, qué vacío! Necesitamos suspender esa guerra absurda. Una guerra que es alimentada por algunos, una guerra que es alimentada con un propósito específico. El propósito es poder. Detrás de esto, pues hay toda una ideología que se llama neomarxismo y que siempre necesita enemigos y siempre necesita lucha, porque en medio de la lucha tú te pones de uno de los lados y por lo menos esa facción te va a apoyar a ti. Lo que hizo el marxismo con la economía, eso hace el neomarxismo con la cultura. Todos estos temas los hemos comentado en otros retiros, en otros videos, en otros momentos que están pues a disposición de todos. Pero aquí lo que quiero destacar sobre todo es esa idea de volver al plan de Dios. Y cuando volvemos al plan de Dios, encontramos que nuestros propios cuerpos, como hombres o como mujeres, nos están enviando un mensaje, nos están hablando, ya que nuestro cuerpo es obra de sus manos, como dice el Salmo 139, 138 en la numeración de la liturgia. Cuando en lo oculto me iba entretejiendo, dice ese salmo. Y me parece la cosa más tierna del mundo, imaginarse a Dios tejiendo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un tejido de las manos, de la ternura, de la sabiduría de Dios. Por eso nuestro cuerpo tiene el sello de su Hacedor y por eso hay que mirar nuestro propio cuerpo con la reverencia, con la gratitud, por supuesto, con la humildad, con la pureza de quien contempla una obra preciosa de Dios. Entonces, cuando miramos así el cuerpo humano, descubrimos que hay una clave, que es la clave fundamental de toda esta historia, y esa clave es maternidad. Por eso, el feminismo tiene como enemigo número uno la maternidad, en todas sus expresiones. Y por eso tratan de vender la idea de que ser madre es lo peor porque es una esclavitud. Lo mejor es que seas independiente,
lo mejor es que ganes tu dinero, lo mejor es que disfrutes tu cuerpo y después consigas hartas mascotas. Pero si eres mujer y miras tu cuerpo, lo descubres hecho para la maternidad. Esto no nos confunde porque ya hemos hablado al principio de esta conferencia, hemos hablado de cómo lo biológico no es lo único. En ningún momento estamos diciendo que toda mujer esté obligada a ser mamá biológicamente, claro que no. Pero si tú escuchas la voz de la maternidad que está en tu cuerpo, mujer, al escuchar esa voz de la maternidad, estás descubriendo tu manera propia de amar. ¿Y cuál es esa manera propia de amar? La llamamos amor en continuidad. El amor propio de la maternidad es amor en continuidad, porque la manera como la mamá ama es esa. Descubre en primer lugar al bebé, a la criatura, la descubre como una especie de prolongación de su propio ser. Hace poco he publicado un video que recomiendo que se vea junto con estas reflexiones, que se llama Fundamento Básico de Teología del Cuerpo. Ahí explico, con la ayuda de Dios, y espero que sea claro, lo mejor que puedo explico esto que estoy apenas sugiriendo aquí. Entonces, ese amor en continuidad no solamente marca el aspecto biológico del ser femenino, sino que marca su manera de amar, y por eso orienta hacia la mujer hacia unos verbos específicos que expresan su amor. Verbos como, por ejemplo, acoger, cuidar, apoyar. Son verbos típicos de la continuidad. Y la mujer que se reconcilia con esos verbos y se reconcilia así con su manera de amar, encuentra una fuente casi inagotable de generosidad y de fecundidad en lo biológico y fuera de lo biológico. ¿Y qué diremos del varón? Pues el varón ama en discontinuidad. Ese no es un amor menor, es otro modo de amar. Así como la mujer, cuando empieza a amar a la criatura, la siente como parte suya, allá en lo íntimo de su cuerpo, así el varón, al amar a la criatura, la ama en discontinuidad. ¿Qué quiere decir en discontinuidad? Que esa criatura, pues yo no la veo, yo no la siento, se supone que está ahí en el vientre de mi mujer, pero la amo. Amo a esa criatura, amo a ese bebecito que no veo ni siento. Eso se llama amor en discontinuidad. Y el amor en discontinuidad es un amor desde una cierta distancia y por consiguiente tiene otros verbos, como por ejemplo el verbo situar. Situar es ver el contexto de la persona que yo amo, por ejemplo el hijo que yo amo, la hija que yo amo. Entonces yo veo, sí, maravilloso que sea mi hija y todo, pero me doy cuenta que puede ser mi hija, pero es una muchacha caprichosa. Y es superficial y es inconstante. Eso es amar desde la distancia. Y cuando ama situando, también ama buscando una ruta. Hija, tú sabes que te quiero mucho, pero quiero decirte que con esa manera tuya de ser llena de capricho, pues no va a haber quien te aguante. Eso es aconsejar. Y en cierto sentido exigir. Entonces hay una serie de verbos que describen bastante
los modos típicos de amor femenino y los modos típicos de amor masculino. Y claro, uno puede pelear con el ser masculino o con el ser femenino, por eso tenemos personas que entran en auténtico conflicto con su cuerpo. Pero lo que quiero destacar es que si una persona se reconcilia con su cuerpo, empieza a descubrir la belleza de esos verbos según su ser masculino o femenino. Y descubre la belleza de acoger, cuidar, sostener. Y descubre, si es hombre, la belleza de situar y de aconsejar y de llamar a la perfección. Y aquí es donde se ve la importancia de que los niños tengan un papá y una mamá. Porque estos verbos, los típicos del amor femenino y los típicos del amor masculino, se complementan. La manera como lo describo es que el amor femenino está sosteniendo y el amor masculino está llamando. Entonces, entre el amor masculino que llama hacia arriba y el amor femenino que sostiene desde abajo, la criatura va creciendo y se hace un ser, sea varoncito, sea mujer, se hace un ser que crece, que avanza. Ese fue el plan de Dios. Por eso no son 2 hombres, ni 2 mujeres, ni otro número que pongan. En el plan de Dios está eso, y ahí está la complementariedad entre el amor femenino en continuidad, el amor masculino en discontinuidad, el amor femenino que fundamentalmente sostiene, el amor masculino que fundamentalmente llama. Y cada ser humano, si es a la vez sostenido y a la vez llamado, crece. Eso es lo que Dios quiso. Esa es la fecundidad. Eso sucede en la biología. Por eso necesitamos que cada hogar tenga un papá y una mamá. Pero eso sucede también en la espiritualidad. También en la espiritualidad, en la vida espiritual, uno necesita ser sostenido y ser exigido o llamado. La vida espiritual también es eso. Ser sostenido y ser llamado. Y cuando ambas cosas suceden en la vida espiritual, entonces se da un crecimiento, se da una plenitud en la persona. Si uno está únicamente sostenido y apoyado, al final se vuelve caprichoso y mediocre. Si solo está sostenido, como quien dice todo me lo apoyan y puedo hacer lo que quiera y me vuelvo mediocre. Si uno solamente está exigido y aconsejado, se vuelve inseguro, se cansa, se frustra. Se necesitan las 2 cosas. La plenitud del ser humano necesita las 2 cosas. Y una buena comunidad religiosa, por ejemplo, está llamada a hacer las 2 cosas. Es decir, tener capacidad femenina de acoger y de apoyar y de sostener, pero tener también esa otra dimensión de exigencia y de crecimiento. Esa es la manera de alcanzar la plenitud humana, esa plenitud humana a la que nos llama la antropología teológica. Soy consciente de que estos últimos elementos quedan apenas sugeridos, pero hay donde complementarlos. Y a eso invito. Terminemos con un deseo profundo. El deseo profundo de crecer en nuestro ser como hombres o como mujeres. Crecer aprovechando lo que la Iglesia, nuestra Madre, nos da y lo que Cristo Esposo nos llama. Porque la Iglesia es femenina y Cristo es masculino. Entonces, soy de la Iglesia que me sostiene y soy de Cristo que me llama. Y ahí se da el crecimiento y ahí se da la plenitud de la antropología teológica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.